Tu historia bíblica. En un mundo antiguo, envuelto en el velo de lo desconocido, donde los dioses eran tan numerosos como las estrellas y las promesas se desvanecían como el humo, un hombre recibió una orden que desafiaría toda lógica. Una voz, surgida no de un ídolo de piedra o madera, sino del mismo tejido de la existencia, le habló en lo profundo de su ser. ¿Quién era este hombre? ¿Y qué clase de mandato podría obligarlo a abandonar todo lo que conocía, todo lo que amaba, para aventurarse hacia un destino incierto? Su nombre era Abram. Vivía en Harán, una ciudad próspera, rodeado de su familia, sus posesiones y las tradiciones de sus antepasados. Tenía 75 años, una edad en la que la mayoría de los hombres buscan el descanso y la comodidad de lo familiar. Sin embargo, la voz le dijo: «Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré». ¿Qué poder contenían estas palabras para sacudir los cimientos de una vida entera? No era una sugerencia, era una orden divina, un llamado que resonaba con una autoridad ineludible. Imaginen el conflicto interno. Dejar atrás la seguridad, los rostros conocidos, la tierra que había pisado desde su juventud. ¿A cambio de qué? Una promesa tan vasta que parecía imposible. Haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Una nación grande? Pero si su esposa, Sarai, era estéril, ¿cómo podría un hombre sin hijos convertirse en el padre de una multitud? El suspenso no estaba en si debía obedecer, sino en cómo podría ser posible. ¿Era la voz una alucinación? ¿Un engaño de su propia mente anhelando un propósito mayor? ¿O era la manifestación de un poder real, un Dios único que hasta ahora se había mantenido en silencio? Cada sombra en su hogar debió parecerle un presagio, cada rincón familiar un ancla que se negaba a soltarlo. La noche antes de su partida debió ser la más larga de su vida, una vigilia llena de dudas y una fe incipiente y temblorosa. Pero Abraham obedeció. El texto no nos habla de sus discusiones, ni de sus noches de insomnio, solo del acto de fe pura. Tomó a Sarai, su esposa, y a Lot, el hijo de su hermano, junto con todos sus bienes y las personas que había adquirido en Harán, y partió. ¿Hacia dónde? No lo sabía. Solo tenía la dirección de una promesa, una brújula invisible que apuntaba hacia lo desconocido. El desierto se abría ante él, no como un vacío, sino como el lienzo en blanco donde se pintaría el futuro de la humanidad. Su viaje los llevó hacia el sur, a la tierra de Canaán. Al llegar, se encontraron con una tierra ya habitada. ¿Era esta la tierra prometida? Estaba ocupada por los cananeos. El misterio se profundizaba. La voz divina no le había prometido un paraíso vacío, sino un territorio en disputa. En Siquem, junto al encino de More, el Señor se le apareció de nuevo, no con una voz en su mente, sino en una manifestación visible, una teofanía que rasgó el velo entre lo terrenal y lo divino. Y allí, la promesa se hizo más concreta. A tu descendencia daré esta tierra. La promesa ahora tenía un lugar geográfico. Abraham, en un acto de devoción y marcando su reclamación espiritual, edificó un altar en ese lugar, no un templo suntuoso, sino un simple montón de piedras, un testimonio silencioso para un Dios invisible en medio de una tierra de ídolos visibles. Este no era solo un acto de adoración, era una declaración. Era plantar una bandera de fe en un territorio hostil, declarando que ese lugar, a pesar de sus actuales habitantes, pertenecía a una promesa futura. Desde allí, continuó su viaje, moviéndose hacia las montañas al este de Betel. Montó su tienda, con Betel al oeste y Jai al este. Una vez más,
construyó un altar. Este segundo altar no fue solo por una aparición divina, sino un acto continuo de comunión. Allí invocó el nombre del Señor. ¿Qué significa invocar su nombre en un mundo que no lo conocía? Significaba proclamar su existencia, su soberanía, su poder en un lugar donde otros dioses reinaban. Era un susurro de monoteísmo en un coro de politeísmo, una chispa de luz en una vasta oscuridad espiritual. Pero el camino de la fe rara vez es una línea recta. Abraham, el hombre de la gran fe, pronto se enfrentaría a una prueba que revelaría su propia fragilidad humana. Una hambruna severa azotó la tierra. La tierra prometida, el regalo de Dios, se volvió estéril y mortal. ¿Había cometido un error? ¿Lo había guiado Dios a una trampa mortal? El hambre es una fuerza primordial, capaz de erosionar la fe más sólida. El suspenso cambia de lo divino a lo terrenal. ¿Cómo sobreviviría el portador de la promesa si la propia tierra prometida intentaba matarlo de hambre? La lógica humana tomó el control. Abraham decidió descender a Egipto, una tierra conocida por su abundancia, el granero del mundo antiguo gracias a las crecidas del Nilo. No hay registro de que consultara a Dios. Fue una decisión pragmática, una decisión de supervivencia. Pero este desvío del camino trazado por Dios lo llevaría a un nuevo tipo de peligro, uno que amenazaba no su vida, sino la pureza misma de la promesa. Al acercarse a Egipto, una nueva ansiedad se apoderó de Abraham. No era el miedo al hambre, sino el miedo a la belleza de su propia esposa. Le dijo a Sarai: «He aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando los egipcios te vean, dirán, es su mujer, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida». La mente de Abraham, antes ocupada con promesas celestiales, ahora calculaba las probabilidades de la lujuria y la violencia humanas. El hombre que confió en Dios para una nación entera, ahora dudaba de su capacidad para protegerlo de un faraón. Ideó un plan, un engaño, una media verdad que era, en esencia, una mentira completa. «Ahora pues, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya, y viva mi alma por causa de ti». El héroe de la fe se convierte en un estratega del engaño. Puso en riesgo el honor de su esposa, el vientre que supuestamente daría a luz a la nación prometida, para salvar su propia vida. ¿Podía la promesa de Dios cumplirse a través de la debilidad y el engaño humanos? La tensión es palpable. El plan de Dios parece estar a punto de descarrilar por la imperfección de su elegido, y sucedió exactamente como Abraham temía y planeaba. Al entrar en Egipto, los príncipes de Faraón vieron a Sarai y la elogiaron ante su rey. Fue llevada al palacio de Faraón, destinada a convertirse en parte de su harén, y por causa de ella, Abraham fue tratado bien. Recibió ovejas, vacas, asnos, siervos, siervas y camellos. La ironía es amarga. Las bendiciones materiales que Dios le había prometido en Canaán, las estaba recibiendo ahora en Egipto como pago por la mentira que entregó a su esposa. Abraham estaba prosperando, pero la promesa estaba en la mayor de las crisis. ¿Dónde estaba Dios en todo esto? Había abandonado a su siervo desobediente. Cuando el plan humano falla y la debilidad queda expuesta, es cuando el poder divino interviene de la manera más inesperada. Dios no confrontó a Abraham directamente, en cambio, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai. El gobernante más poderoso de la tierra se vio afligido por un poder invisible. El caos se desató en el palacio. Faraón, a través de medios que no se nos detallan, descubrió la causa de su tormento. Descubrió el engaño. El enfrentamiento es humillante. Faraón llama a Abraham y lo confronta. ¿Qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Es el rey pagano quien le enseña una lección de moralidad al hombre de Dios. La reprensión es severa y justa. Ahora pues, he aquí tu mujer.
tómala y vete. Abram y Sarai son expulsados de Egipto. Escoltados por los hombres de Faraón, son devueltos al camino del que nunca debieron desviarse. Salen de Egipto no solo con sus vidas, sino también con todas las riquezas que habían acumulado. Dios, en su misteriosa soberanía, había protegido su promesa a pesar de la falla de Abram. Había convertido el engaño de Abram en una demostración de su poder ante la nación más grande del mundo. Abram regresó a la tierra de Canaán, al lugar entre Betel y Jai, al sitio del altar que había hecho al principio. Y allí, una vez más, Abram invocó el nombre del Señor, pero esta vez, la invocación debió tener un tono diferente, no solo de fe y esperanza, sino de arrepentimiento, de asombro y de una comprensión más profunda. Había aprendido que el plan de Dios no depende de la perfección humana y que su poder protector es más grande que cualquier debilidad o temor. El viaje apenas había comenzado y las pruebas que vendrían serían aún mayores, pero la primera y más profunda lección había sido aprendida. La promesa no se sostenía por la fuerza de Abram, sino por la fidelidad inquebrantable del Dios que lo había llamado a salir de la oscuridad. Después de dejar atrás Egipto, Abram, su esposa Sarai y su sobrino Lot se dirigieron nuevamente hacia el Negev, llevando consigo todas sus posesiones, que ahora eran inmensas. Desde allí, continuaron su viaje, acampando de lugar en lugar hasta llegar a la región entre Betel y Jai, donde Abram había construido su primer altar. En ese mismo sitio, una vez más, Abram invocó el nombre del Señor. Lot, quien acompañaba a Abram, también había acumulado una gran fortuna. Poseía rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado y numerosas tiendas. La tierra, sin embargo, ya no era suficiente para sostenerlos a ambos. Sus rebaños eran tan vastos que el territorio no podía proveer pasto para todos, y vivir juntos se había vuelto imposible. Pronto, la tensión comenzó a crecer. Los pastores de Abram y los pastores de Lot empezaron a tener conflictos por los pozos de agua y los campos de pastoreo. Además, los cananeos y los fereceos, pueblos ya establecidos en la región, observaban atentamente, añadiendo una capa de peligro a la disputa familiar. ¿Cómo podría resolverse esta creciente rivalidad antes de que destruyera todo lo que habían construido? ¿Se separarían dos hombres que habían compartido un mismo destino durante tanto tiempo? Abram, dándose cuenta de la gravedad de la situación, se acercó a Lot con una propuesta. Le dijo: «No debe haber contiendas entre nosotros, ni entre mis pastores y los tuyos, porque somos familia. Mira, toda la tierra está ante ti. ¿Por qué no nos separamos? Si eliges ir hacia la izquierda, yo tomaré la derecha. Si prefieres la derecha, yo iré hacia la izquierda». Lot levantó la vista y observó el valle del Jordán. Lo que vio lo dejó sin aliento. Toda la llanura era una alfombra verde y exuberante, regada abundantemente como el jardín del Señor, o como las fértiles tierras de Egipto que acababan de dejar. En ese momento, la elección pareció obvia. Sin dudarlo, Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y comenzó a viajar hacia el este. Así, los dos parientes se separaron. Abram permaneció en la tierra de Canaán, mientras que Lot se estableció entre las ciudades de la llanura, llevando sus tiendas hasta la misma entrada de una ciudad llamada Sodoma. Pero ¿qué clase de lugar era Sodoma? Sus habitantes eran conocidos por su maldad, pecando gravemente contra el Señor. ¿Acaso Lot, al elegir la tierra más fértil, se estaba adentrando en un nido de oscuridad del que no podría escapar? Después de que Lot se marchara, el Señor le habló a Abram. Le dijo: «Alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, hacia el norte y el sur, hacia el este y el oeste. Toda la tierra que ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como el polvo de la tierra. Si alguien pudiera contar el polvo, también podría contar tu descendencia. Levántate,
recorre la tierra a lo largo y a lo ancho, porque a ti te la he de dar. Abram obedeció. Desmontó su campamento y se trasladó a Hebrón, estableciéndose junto a las grandes encinas de Mamre. Allí, en su nuevo hogar, construyó otro altar para el Señor, reafirmando su pacto en soledad. Mientras tanto, en la llanura que Lot había elegido, una tormenta de guerra se estaba gestando. 4 reyes del este, liderados por Kedorlaomer, rey de Elam, habían dominado la región durante 12 años, obligando a 5 reyes locales, incluidos los de Sodoma y Gomorra, a pagarles tributo. Pero en el 13º año, estos 5 reyes se rebelaron. ¿Podrían 5 pequeños reinos desafiar a una poderosa coalición de monarcas orientales? La respuesta llegó al año siguiente. Kedorlaomer y sus aliados marcharon con un ejército formidable, arrasando todo a su paso. Derrotaron a los refaítas, a los susitas y a los emitas, gigantes y pueblos guerreros que habitaban las regiones circundantes. Su avance era imparable, una ola de destrucción que se dirigía directamente hacia el valle de Sidim, conocido hoy como el Mar Muerto, donde los 5 reyes rebeldes se preparaban para la batalla. La confrontación fue inevitable y brutal. Los ejércitos de Sodoma, Gomorra, Admá, Seboim y Bela se enfrentaron a la poderosa coalición del este. La llanura, llena de pozos de asfalto, se convirtió en una trampa mortal. Los reyes de Sodoma y Gomorra, en su desesperada huida, cayeron en esos pozos pegajosos, mientras sus ejércitos se dispersaban por las montañas. Los vencedores saquearon Sodoma y Gomorra, tomando todas sus provisiones, sus riquezas y a todos sus habitantes como prisioneros. Y entre los cautivos se encontraba un hombre que no pertenecía a esa ciudad, Lot, el sobrino de Abram. Se llevaron a Lot y todas sus posesiones, arrastrándolo hacia un destino incierto. La noticia de la catástrofe viajó rápidamente. Un hombre que logró escapar del campo de batalla corrió hasta el encinar de Mamre, donde Abram vivía en paz. Le contó todo: la derrota, el saqueo y la captura de su sobrino Lot. Al oír esto, una furia justa se apoderó de Abram. ¿Se quedaría de brazos cruzados mientras su familia era llevada a la esclavitud? De ninguna manera. Abram no era un rey ni un general, solo un patriarca con un campamento. Pero no estaba solo. Inmediatamente, reunió a los hombres de su casa, 318 siervos entrenados y nacidos en su propio hogar. Con esta pequeña pero leal fuerza, y junto a sus aliados Mamre, Escol y Aner, Abram se lanzó en una persecución audaz contra un ejército que acababa de aplastar a 5 reinos. Persiguieron a los reyes invasores hasta la ciudad de Dan, muy al norte, y allí, bajo el manto de la noche, Abram demostró ser un estratega brillante. Dividió a sus hombres y atacó el campamento enemigo desde múltiples direcciones, sembrando el caos y la confusión. Los ejércitos de Kedorlaomer, sorprendidos y desorientados, huyeron en pánico. Pero Abram no les dio tregua. Los persiguió sin descanso hasta Oba, al norte de Damasco. La victoria fue total. Recuperó todos los bienes saqueados y, lo más importante, rescató a su sobrino Lot, junto con sus posesiones, las mujeres y el resto de los cautivos. El pastor se había convertido en un guerrero y un libertador. Cuando Abram regresaba triunfante de su increíble victoria, 2 figuras salieron a su encuentro en el valle de Sabe, el valle del rey. El primero era el nuevo rey de Sodoma, ansioso por recibirlo, pero el segundo era un personaje envuelto en un profundo misterio. Su nombre era Melquisedec y era rey de Salem, la ciudad que un día se conocería como Jerusalén. Pero no solo era un rey, también era sacerdote del Dios Altísimo. Salió con pan y vino, no para pedir, sino para dar. Bendijo a Abram diciendo: «Bendito sea Abram por el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano».
En ese momento ocurrió algo extraordinario. Abraham, el gran patriarca, el vencedor de reyes, le dio a Melquisedec el diezmo, la 10ª parte de todo el botín que había recuperado. Un acto de sumisión y reverencia hacia este enigmático rey sacerdote. ¿Quién era realmente este Melquisedec, que apareció sin genealogía ni historia, y a quien incluso Abraham honró como superior? Entonces, el rey de Sodoma se acercó a Abraham con una oferta. «Devuélveme a mi gente, pero quédate con todos los bienes para ti». Era una propuesta tentadora, una fortuna incalculable ofrecida como recompensa. Pero Abraham levantó su mano hacia el cielo y juró ante el Señor, el Dios Altísimo, creador de cielos y tierra: «No tomaré nada de lo que es tuyo, ni un hilo ni la correa de una sandalia, para que nunca puedas decir: yo enriquecí a Abraham». Su confianza no estaba en las riquezas de los hombres, sino en la promesa de Dios. Solo aceptó la porción que correspondía a los hombres que lo habían acompañado. Abraham había enfrentado la guerra y la codicia, y había salido de ambas pruebas con su fe y su integridad intactas, demostrando que su verdadera riqueza no se encontraba en los tesoros de la tierra, sino en su relación con el Dios al que servía. Después de la victoria sobre los reyes y el misterioso encuentro con Melquisedec, el silencio de la noche envolvía el campamento de Abraham. Pero en la quietud, una voz resonó, no con oídos, sino en el alma. Era la voz de Dios, llegando a Abraham en una visión. ¿Qué le diría después de tan trascendentales eventos? La promesa fue clara y directa. «No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande». ¿Una recompensa mayor que las riquezas de Sodoma que acababa de rechazar? ¿Qué podría ser más valioso que todo el botín de 5 reyes? Abraham, aún con el eco de la batalla en sus oídos y la soledad de su tienda, se atrevió a cuestionar. Su corazón, lleno de una fe probada pero también de una duda humana y palpable, se derramó ante el Creador. «Señor Dios, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer?» La pregunta flotaba en la oscuridad, cargada de anhelo y desesperación. ¿De qué servían las riquezas, la fama, un galardón celestial, si su legado moriría con él? ¿Sería un sirviente, Eliezer de Damasco, el heredero de todo lo que Dios le había prometido? Era una lógica dolorosa, pero la única que Abraham conocía. La respuesta divina no se hizo esperar, cortando de raíz la lógica de la desesperación. «No te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará». Imaginen la conmoción de Abraham. Un hijo, no un sirviente, no un sobrino, sino un hijo de su propia sangre. Y entonces, el Señor lo llevó afuera, bajo el manto infinito de la noche estrellada del desierto. ¿Alguna vez han estado en un lugar tan oscuro que sienten que pueden tocar las estrellas? Así estaba Abraham, diminuto bajo la inmensidad del cosmos. Y la voz le dijo: «Mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar». Un desafío imposible, un mar de luces incontables. «Así», concluyó la voz, «será tu descendencia». En ese momento, frente a la abrumadora evidencia de la creación, algo cambió en Abraham para siempre. El texto nos dice una de las frases más poderosas de toda la Escritura: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». No hizo un sacrificio, no realizó un gran acto de heroísmo, simplemente creyó en lo imposible, en la promesa de vida naciendo de un cuerpo que se sentía viejo y estéril, y esa fe, esa confianza pura y radical, fue suficiente para que Dios lo declarara justo. ¿Qué significa realmente creer hasta el punto de que te sea contado por justicia? Pero la conversación no había terminado. Dios continuó: «Yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte a heredar esta tierra». Abraham, ahora envalentonado por la fe pero aún necesitando una señal tangible, preguntó: «Señor Dios, ¿en qué conoceré que la he de heredar?
no era una pregunta de duda, sino de anhelo de certeza. ¿Cómo podía estar seguro de que esta tierra, llena de cananeos, sería suya? La respuesta de Dios no sería con palabras, sino con un pacto, un ritual antiguo, solemne y aterrador. Las instrucciones fueron precisas y extrañas. Tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Abraham obedeció sin dudar. Tomó los animales, los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, creando un pasillo de muerte y sacrificio. Solo las aves no fueron partidas. Mientras el sol se ponía, Abraham espantaba a las aves de rapiña que descendían sobre los cadáveres, protegiendo con celo el escenario del pacto. ¿Qué significaba este ritual macabro? ¿Qué estaba a punto de suceder en medio de esos cuerpos divididos? Al caer el sol, un sueño profundo y un pavor sobrecogedor cayeron sobre Abraham. Una oscuridad densa y palpable lo envolvió, y en medio de esa terrible oscuridad, la voz de Dios le reveló el futuro, un futuro lleno de sufrimiento y esperanza. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Imaginen el peso de esas palabras. La promesa de un hijo y de una descendencia incontable ahora venía atada a 4 siglos de esclavitud en una tierra extraña. Pero la profecía no terminó en desesperación. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y finalmente, la promesa se ancló en el tiempo, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo que habita esta tierra. El tiempo de Dios es perfecto, la justicia espera, pero siempre llega. Y entonces sucedió el acto central. Cuando el sol se puso y reinó la oscuridad absoluta, algo increíble apareció. Un horno humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. No era Abraham quien caminaba por el pasillo del pacto. ¿Quién era? En los pactos de sangre antiguos, ambas partes caminaban entre las piezas, jurando básicamente: si rompo este pacto, que me suceda lo mismo que a estos animales. Pero aquí, solo el símbolo de Dios, ese fuego consumidor y esa presencia humeante, pasó por el medio. Dios estaba haciendo un juramento unilateral. Estaba diciendo: yo asumo toda la responsabilidad de este pacto. Yo lo cumpliré. Mi propia divinidad está en juego. Abraham fue solo un testigo. El pacto no dependía de la fidelidad de Abraham, sino de la fidelidad inquebrantable de Dios. Ese día, en medio de la sangre y el fuego, Dios hizo un pacto con Abraham, definiendo las fronteras de la tierra prometida, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Selló su promesa no en la fuerza de Abraham, sino en su propia naturaleza inmutable. Al mirar atrás, desde el llamado inicial en Ur, vemos el viaje de un hombre aprendiendo a caminar por fe. Primero, obedece y deja todo lo conocido, su tierra, su parentela, por una promesa incierta. Luego, enfrenta el hambre y comete errores en Egipto, mostrando su humanidad y fragilidad. Se separa de su sobrino Lot, eligiendo la paz sobre la riqueza, y confía en que Dios le proveerá. Se convierte en un guerrero improbable, rescatando a Lot y demostrando un coraje que no sabía que tenía, solo para rechazar las riquezas del mundo y aceptar la bendición de un sacerdote misterioso. Y ahora, en la quietud después de la tormenta, se enfrenta a su duda más profunda, la falta de un heredero. Y es aquí donde su fe es probada y declarada justa, no por sus obras, sino por su simple y total confianza en la palabra de Dios, sellada no por su propio esfuerzo, sino por el juramento inquebrantable de Dios mismo en un pacto de fuego y sangre. Es la historia de cómo la fe, incluso cuando tiembla, es el único puente hacia lo imposible. Gracias por acompañarnos en este viaje profundo.
Si esta historia te ha movido o te ha hecho reflexionar, por favor, dale like a este video. Comparte tu opinión en los comentarios. ¿Qué parte te impactó más? No olvides compartirlo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas el próximo capítulo de esta increíble saga. Nos vemos en la próxima narración.